y luego pasaremos al turno de preguntas. Adelante, señor Izquierdo. Buenas tardes. Estoy aquí para responderos a lo que creáis conveniente y no necesito explicar nada más. Bueno, lo breve, sí, bueno. Entonces pasaríamos al turno de preguntas. Empezaría el grupo mixto con el señor Martínez Oblanca, que está en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a don Nicolás Izquierdo y bienvenido al Congreso ante esta comisión de investigación. Tengo aquí mis fichas como dato relevante en relación con su comparecencia que usted acudió a 3 reuniones posteriores a la fecha en la que el jefe de maquinistas advirtió de la existencia de peligrosidad en la curva de Angrois. Sin embargo, sostiene que en tales reuniones no se trató el asunto. Le preguntaré por ello a continuación, pero previamente me gustaría recordarle, como intento hacer siempre con los comparecientes, y puesto que soy yo el primero de los que hace preguntas, que el objeto de esta comisión de investigación pues es recabar el testimonio de personas que, como usted, participan de la gestión ferroviaria y nos pueden ayudar a aclarar las dudas que existan sobre el siniestro y a formarnos una opinión en beneficio de la seguridad ferroviaria española. Por favor, explíquenos cuál es el papel que desempeña un jefe de tráfico de Renfe Operadora. En el asunto que nos trae, mi competencia en aquellos momentos, había una circunstancia organizativa que estábamos descentralizando todo lo que eran los productos Avant de alta velocidad de España, y lo estábamos haciendo a nivel desde la cabecera que llamamos nosotros, a la corporación, a nivel territorial. En esta transición fue la época en que se puso en servicio la nueva línea de alta velocidad, Orense-Santiago, y mi participación fue colaborar con el territorio, todo lo que era la puesta en servicio y especialmente con el material, ¿no? El material que de media distancia de alta velocidad, pues hubo que hacer toda una concentración de cómo hacerlo apartado para llevarlo a esa zona territorial, dónde se iba a hacer todas las intervenciones, puesta en servicio de talleres. Todas las reuniones nuestras fueron enfocadas siempre con Integra, que es el mantenedor de nuestra referencia de Renfe, y fueron enfocadas a la puesta en disposición de esos vehículos para hacer el servicio que se iba a inaugurar en breve, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente trabajaron ustedes antes de la puesta en servicio de la línea? Sí, así de memoria y haciendo un poco, he tenido que mirar un poco de antecedentes porque todo esto ha pasado desde hace mucho tiempo. Yo creo que empezamos desde septiembre, octubre, empezaríamos a organizar un poco lo que es la puesta en servicio de la nueva línea, ¿no? Hasta que nos dan ya la fecha de inauguración. En su criterio, don Nicolás, ¿era una línea de alta velocidad segura? Sí. Sí lo era. Se lo digo porque hay opiniones que afirman que esta línea se inauguró de forma precipitada por una cuestión de rentabilidad política. Yo lo que pude comprobar, que no fue tampoco exhaustivo, mi participación era en el ámbito que hemos comentado y todas las reuniones y todo lo que participábamos era para que fuera en buen uso para el sistema comercial o para todo lo que no fallara la puesta en servicio, porque había mucha expectación también como ocurre en todo lo que es una puesta en servicio de línea. Yo lo que vi era una línea bastante compleja en el aspecto de que era novedosa, por muchos túneles, muchos viaductos, porque era nada más, no vi ese aspecto relevante y algunas cosillas que sí teníamos que fuimos puliendo, ¿no? Pero son cosas que en el acta están recogidas y en todas las reuniones que hemos ido manteniendo siempre eran frecuentes y recurrentes, ¿no? ¿Recibieron ustedes alguna indicación para acelerar sus trabajos y poner la línea en servicio lo antes posible, en una fecha determinada? Porque, como usted sabe, efectivamente se habían celebrado elecciones generales el 20 de noviembre de aquel año, había ganado el Partido Popular con un triunfo rotundo y el ministro de Fomento estaba, en el momento de
de la inauguración de la línea en funciones. Entonces, bueno, se decía que se había forzado de alguna manera, o se dijo que se había forzado la fecha para que el ministro de Fomento de entonces, que además era gallego, pues pudiese inaugurarla. Todas las puestas en servicio nuestras que vamos recibiendo, al final hay que dar una fecha de inicio. Entonces, unas veces puede parecer precipitada, pero esta no fue. Se hizo con tiempo aunque era más compleja en el aspecto de que la distancia con respecto a los talleres de mantenimiento, por otras circunstancias, se hizo con tiempo y se pudo abordar, ¿no? Pero no se vio nada que fuera con respecto a otras distintas. Bien, inicialmente se inauguró en la línea con trenes del tipo Avant y unos meses después, a mediados de 2012, ya se incorporó el Alvia. ¿Qué diferencias hay en relación con la seguridad entre un tipo de tren u otro? ¿Por qué se cambiaron? Sí, sé por dónde. Es verdad que mi terreno y donde yo estaba encajado era media distancia, alta velocidad, y eran los productos Avant, como ha comentado su señoría. Y con respecto al tema de seguridad, con el resto de otros trenes, de otros servicios, no difiere. Es decir, el sistema de seguridad son los mismos para ambos. Bien, el jefe de maquinistas, que estuvo hace un momento con nosotros compareciendo en la comisión, asegura que a finales de 2011 envió un correo electrónico a varias personas advirtiendo del peligro en la transición de velocidad brusca al aproximarse a la curva de Angrois. ¿Usted supo de este correo electrónico? ¿Puede repetir? Es que ahí hay un matiz, igual me distrae un poco. Sí, se lo repito. Le decía que el jefe de maquinistas, acaba de estar con nosotros hace unos minutos, asegura que a finales de 2011 envió un correo electrónico a varias personas advirtiendo del peligro en la transición de velocidad brusca al aproximarse a la curva de Angrois, que da entrada a Santiago de Compostela. ¿Usted supo de ese correo electrónico? No. A mí no me llegó nunca ese correo ni esa noticia. ¿Participó usted en alguna reunión en la que se hablara de esta advertencia, de este correo realizado por el jefe de los maquinistas? Hay un correo en el cual yo declaré por escrito de que los temas eran recurrentes de toda la puesta en servicio, tratábamos de las mismas situaciones y de las mismas circunstancias que nos estaban concurriendo, ¿no? Anomalías que se estaban repitiendo. Yo no llegué a leer ese correo en toda su totalidad. Y en ese correo es cierto que el jefe de producción de Galicia introdujo un párrafo del jefe de maquinista suyo, pero no se fue advertido, ni se comentó, ni se dijo nunca en las reuniones que hubo después posteriores. No se trató, vamos. Vamos a ver, usted participaba, creo que en León, en reuniones periódicas. En León. En reuniones periódicas donde se hablaba del funcionamiento y de los problemas relativos a esta línea. En León, pero no sé por qué en León. En algún sitio me habré documentado me habré quedado con la... Las reuniones se hacían bien en Madrid o también se hizo en Galicia, como se ha hecho en Lérida. Yo participaba de todas las puestas en servicio, de todos los trenes Avant. Lo mismo en Cataluña teníamos también un problema y también teníamos que asistirle porque había unas quejas y unas reclamaciones de nuestros viajeros por el tipo de material que se le había cambiado y cosas así. Entonces, no era León precisamente un sitio habitual, ¿no? Mire, a las 2 semanas de producirse el accidente, aquí en el Congreso de los Diputados tiene lugar 2 sesiones extraordinarias, en concreto el 8 y el 9 de agosto de 2013, la Comisión de Fomento, con 3 comparecencias del presidente de Adif, de Renfe y Ministerio de Fomento, ministra de Fomento. Entonces, a mí me gusta repasarlas porque creo que son muy precisas en cuanto a datos y demás. Concretamente, el presidente de Adif realiza un relato y dice que en junio de 2010 se tomó una decisión trascendental, que es modificar el tramo Orense-Santiago en ancho de vía convencional, montada, eso sí, sobre traviesas polivalentes para poder instalar en el futuro ancho de vía UIC, que también se denomina, creo, estándar o internacional. Acorde con este tipo de ancho de vía, se coloca el sistema de señalización ASFA.
Don Nicolás, ¿quién decide en 2010 que ese tramo tenga ese tipo de vía y de señalización? A mí eso se me escapa. A nosotros. ¿Ustedes no les consultaron? No, llega, pero hay una precisión. Ahí se situó, aparte de que sea el ancho, se decidiera el ancho ibérico, la señalización era RTMS y AFA, que es la señalización de respaldo, y eso es lo que contempla la línea y sigue todavía con ello, ¿no? Con ancho de vía ibérico convencional, ¿estamos hablando de una línea de alta velocidad? Se lo digo porque yo soy de Asturias y llevo años luchando para que en la variante de Pajares se dote de ancho de vía internacional, porque eso es... Sí, me parece muy... Y cuando hablan del corredor mediterráneo también insisten los que lo impulsan, los que lo defienden, que sea de ancho de vía internacional, porque eso es alta velocidad. Lo demás... todo el trazado, lo que yo vi y lo que yo aprecié, todo estaba con connotación de alta velocidad. Los cerramientos, lo que es los detectores, todo lo que tenía conllevaba la vía estaba hecho con criterio de alta velocidad. Y es cierto lo que usted dice, que en vez de ancho ibérico se podía haber puesto ancho internacional de primera. Para nosotros hubiese sido la puesta en servicio pues con el ancho internacional, pero no hubiese diferido mucho. De hecho, la traviesa polivalente lo que hace es tiene un agujero que adaptar, permite desplazar en su momento. Eso es correcto. Muy bien. Pues yo por mi parte nada más. Siempre que hago, con el permiso del presidente, si quiere usted realizar algún tipo de matización o extensión a las preguntas que le acabo de hacer, pues con mucho gusto le escuchamos, le escucho. No ha parecido. Pues muchísimas gracias, don Nicolás. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Martínez Blanca. Muchísimas gracias también, señor Nicolás Izquierdo. Ahora pasaríamos al siguiente interviniente, no estando presente el grupo de Partido Nacionalista Vasco. Tendría la palabra por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Gabriel Rufián. Adelante, señor Rufián. Buenas tardes, señor Izquierdo. Muchas gracias por estar aquí. Hay al menos 3 reuniones constatadas en torno a la seguridad y la línea. Bueno, seguridad no. Bueno, nosotros no hablábamos de seguridad, siempre era el tema de producción. Bueno, el orden del día era la seguridad y usted lo niega, en cambio, frente... Acabo. No es que lo... Bueno, perdón. Acabo. Y usted lo niega frente al juez. Le quería preguntar por qué. Porque exactamente cuando, repito, el orden del día de esas 3 reuniones constataba que habían hablado ustedes de seguridad. Yo le informo que las reuniones, su carácter, siempre ha sido con fabricación y mantenimiento de la mano de producción, para tener siempre adecuadamente el material disponible para los servicios que se requerían y lo que se hicieron después, ¿no? ¿Usted nunca ha estado en una reunión en la que se ha hablado de la seguridad de la curva de la Grandeira? No. ¿Nunca? ¿Jamás? ¿Y por qué le ponía la orden del día? ¿Pero quién le ponía? La orden del día de las 3 reuniones en las que usted estuvo ponía que se hablaba de la seguridad. No, vamos, yo no. ¿No? Yo tengo la acta, la he ido recuperando, que no las tenía, he tenido que recabarla de compañeros, digo, pasármela, porque he perdido por las migraciones famosas estas de los ordenadores, y no he visto, todos los temas nuestros siempre eran recurrentes y repetitivos. Usted como jefe de tráfico nunca, jamás ha estado en una reunión, aunque lo pusiera a la orden del día, hablando de seguridad. Y es que quiere llevarme a un terreno que no era de seguridad. No, nuestras reuniones, le aseguro que me da bastante igual el terreno. Le estoy preguntando. No sé, era de producción. Y nosotros, ¿Usted como jefe de tráfico solamente ha hablado de producción, jamás de seguridad? De producción porque venía derivado... ¿Qué es producción, por cierto? Producción, ¿Qué es? Producción es todo el tema relacionado con la puesta en servicio de un vehículo para que pueda estar en vía en orden de servicio. Es decir, en ese ámbito detectamos varias circunstancias que nos iban llegando, y entre ellas era pues porque había detección de 50 hercios, una cosa que impedía que el vehículo diera
había temas de arenero, había temas el cambio de tensión, había ciertos problemas que siempre se estaban repitiendo y tuvimos que ir resolviendo, pero del material, que producía el material y era para conseguir la mejora de ese Tengo poco tiempo, señor Izquierdo, y realmente ni le conozco ni tengo absolutamente nada en contra suyo, pero le tengo que volver a preguntar. ¿Usted como jefe de tráfico jamás ha estado en una reunión hablando de seguridad de trenes? Jamás. Jamás. Si lo que quiere pero es jefe de tráfico, ¿eh? Que sí, que sí. Solamente ha hablado de producción. De producción. Bien. Aunque lo pusiera a la orden del día, ¿eh? De la reunión en la que usted estaba. No, si quieres, podemos leerla, la orden del día. Sí, la podemos leer. Seguridad. Tal cual. No, bueno, no quiero seguir por ahí. Se le inventaban. Le he dicho que no era de seguridad y me ratifico. La orden del día estaba mal, luego. No sé si estaría mal. Nuestros temas siempre eran los mismos. Producción. De producción. Ya. ¿Usted cree que la curva esta de Grandeira se puede coger sin un sistema de seguridad de 100 millones de euros como el RTMS? Como jefe de tráfico, ¿eh? Aunque no haya hablado nunca de seguridad. Lo que le puedo decir que aquellas instalaciones estaban dentro del orden y no vimos en aquel momento ninguna cosa relevante, ¿no? ¿Usted nunca vio que era igual un problema que dependiera la vida de centenares de personas de la pericia de un maquinista y que se desconectara un sistema de seguridad y que todo dependiera de una señal de tráfico? No vi nada. Nunca vi problema en aquellas instalaciones y después con el tiempo se ha demostrado otras circunstancias, pero en aquel momento no se detectó nada. Por nuestra parte, vamos, por mi parte. No era un problema. Cuando el maquinista dice en una grabación censurada en esta comisión, segundos después de su trágico accidente, aquello de nosotros avisamos, ¿a quién se refería? Desconozco dónde su fuente de comunicación cuál fue. A mí no me ha llegado nunca nada de... Bueno, está en YouTube, es una grabación, podemos hacer ver que no existe, sí, pero es una grabación en YouTube en la que dice nosotros avisamos. ¿A quién cree? O sea, ese plural, ¿quiénes son? ¿Maquinistas? ¿Panaderos? ¿Quién son? Yo me imagino que él hablaría en su entorno, de su entorno. Maquinistas igual, ¿no? Entorno, sí. ¿Y cree que entonces hay maquinistas que se quejaron de que esa curva era una absoluta barbaridad cogerlas en un sistema de seguridad como el RTMS? Lo que no sé si se lo hicieron... Como jefe de tráfico, le pregunto. En el contexto, lo que no sé si lo hicieron en el canal adecuado o en el foro adecuado. Es decir, sí, hay una cosa mails. Que puede ser una conversación de hecho, coloquial, su antecesor lo avisó. Que puede ser una conversación coloquial y otra cosa que no fuera el sitio adecuado para que se analizara. Entonces, no sé dónde quedó la conversación y hasta dónde llegaron. La conversación es una conversación justo después de un accidente en el cual murieron 81 personas. Sí, pero estamos hablando... Bueno, perdón. Bien. ¿Por qué cree que el tren accidentado se llamaba Frankenstein? Le pregunto como jefe de tráfico. Yo no sé si fue a posteriori, no conocía. No, le llamaban en el argot ferroviario. Yo mi cometido en aquel momento no conocía ese vehículo. Es que al final, a mí, perdone, al final, señor Izquierdo, a mí lo que me choca un montón, igual yo soy corto de entendederas, que ninguno de ustedes sabía que ese tren se llamaba Frankenstein. Y me choca mogollón porque, bueno, todos tienen un mote, ¿no? Todos los trenes. De hecho, se dice en el reportaje documental, todos los trenes. Pero usted tampoco tiene ni idea de que ese tren se llamaba Frankenstein. Igual es porque estaba hecho de retales o de piezas. Tampoco tiene ni idea. Yo ese tren le estaba comentando a su señoría que mi parcela estaba en un terreno de media distancia a alta velocidad y conocía bastante bien el producto de la media distancia a alta velocidad. Lo que era larga o alta velocidad y larga distancia tenía otros compañeros que estaban en esa tarea, ¿no? Entonces, pero aún así
no conocía el denominativo de Frankenstein para ese vehículo, ¿no? Ya, me está costando un montón encontrar a alguien que lo conociera, pero todo el mundo lo llamaba así. Igual como en el cole, ¿no? Que todos teníamos un mote, pero luego nadie lo reconocía. ¿Por qué cree que, y acabo, señor presidente, por qué cree que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en aquella época secretario de Fomento, dijo aquello de que ese tren no era de alta velocidad, cuando había carteles como este en todo el trayecto que así lo indicaban? ¿Y por qué cree que decía aquello y que casi era antiespañol decir que era alta velocidad? ¿Pero el tren o la línea? No Le voy a preguntar más fácil. ¿Usted cree que ese tren era de alta velocidad? Sí, el tren es de alta velocidad. El tren reúne todas las condiciones para circular por la línea de alta ¿Y por qué velocidad. cree que el secretario de Fomento dice que no? Otra cosa dice, ¿hasta dónde llevamos la raya del tren? Que pase de 250, que no llega a 300, o sea, cada uno pondrá su corte y en el momento adecuado. Luego, como el tren no llegaba a 300, el secretario de Fomento consideraba que no. Pero eso es especulativo. Yo no sé lo que el secretario de Estado... Ya. Bueno. ¿Por dónde venía y qué es lo que quería? Lo sabemos todos, pero nadie lo dirá. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias, señor Rufián. Nuevamente muy agradecido por sus respuestas, señor Izquierdo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Navarro. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Izquierdo. Cuando antes le preguntaba al señor Oblanca sobre León, creo que se refería a que el jefe de maquinistas ha hablado de unas comisiones territoriales de seguridad que se hacen, anualmente, creo, en León. ¿Participa Renfe en estas reuniones? Renfe estamos divididos en muchos compartimentos y entonces cada organización tiene sus respectivos responsables. Yo no he estado en seguridad, no he estado nunca y sé que existen los canales de información como son las comisiones territoriales de seguridad, las centrales, pero no he sido partícipe, entonces efectivamente puede ser que en León fuera de esas reuniones, pero ni siquiera, yo no he participado nunca de esas reuniones. Entonces hay un departamento de Renfe, que es el específico de seguridad, que es el que se encarga de canalizar todo lo que le vayan llegando ¿Quién determina o jerarquiza la peligrosidad de las curvas? ¿Renfe, el ADIF, los dos? Que aquí no hay curvas peligrosas. Están en la época que estamos hablando y ahora actualmente con otros criterios, con otros razonamientos, quizá puede ser, las curvas están indicadas, vienen en cuadro de velocidad máxima, el maquinista tiene la información y sabemos cuáles son, ¿no? Entonces no son que sean más peligrosas o menos peligrosas. No sé si le explico o me explico, no sé. Sí, usted ha dicho que la línea era segura, entonces... Era segura en el criterio de características todo de alta velocidad, ¿no? Se me ha encendido el rojo, pero yo creo que no llevo tanto. No tendría que haberse encendido A y B. De todas maneras, damos más de 4 minutos de tolerancia, dado que vamos muy bien de tiempo. El nivel de protección, decía, de la curva, entonces, ¿le parece suficiente? En aquellas circunstancias, en aquellos momentos estaba todo, yo no vi nada anormal, tampoco se transmitió nada anormal en ningún ámbito y estaba recogido dentro de lo que era la norma de todo el tráfico ferroviario. Hay muchas curvas en las que se produce esa transición tan brusca de 200 a 80. En aquel momento no se tenía, me imagino, contabilizado. Eso se hizo después del accidente, sí, seguramente se habrá hecho esa apreciación. Y se tomaron otras medidas. Nos ha dicho que no tenía usted constancia o no tuvo constancia del correo. Por lo cual, eso no había entonces, relacionado con la pregunta anterior,
una conciencia en Renfe de que esa curva fuera especialmente peligrosa o conflictiva. En mi ámbito de mi responsabilidad nunca nos llegó esa circunstancia. Se lo pregunto porque se está llevando simultáneamente en la sala de al lado una comisión de investigación sobre otro accidente, que es el de Spanair. Así a grandes rasgos, para que el accidente de Spanair tuviera lugar, tuvo que haber un fallo, error o eso en 6 o 7 niveles de seguridad. Y aquí aparentemente solo había uno, es decir, en el accidente de Spanair, detrás del posible error humano, pues había una serie de barreras protectoras, mientras que en detrás del error humano, aparente no había ninguna otra barrera. Visto desde fuera llama la atención. Es normal en aquel momento, en aquella circunstancia, era lo normal que teníamos en la casa. Era así. Ha comentado, y también antes el jefe de maquinistas, entre los documentos que el maquinista lleva está el cuadro de velocidades máximas, le hemos preguntado sobre él, el libro horario también. ¿El libro horario qué recoge? El libro horario es un documento que el maquinista le va diciendo las horas de paso por cada hora de salida y horas de paso por las distintas estaciones, si tiene parada o no tiene parada, y la hora de llegada. Y le dice también la velocidad que debe de ir en cada tramo también. Pues creo que fue en prensa, sinceramente, con lo cual le pregunto a usted, no sé qué es. Leí que había un error en el libro horario que decía que en ese punto había RTMS, básicamente. ¿Esto le consta? ¿Lo sabe? No me consta y tampoco... no era mi misión, pero lo que a mí me llegó de documentación estaba todo lo que yo vi, siempre estaba con arreglo a nuestro uso y costumbre de Renfe de siempre. ¿Por qué se produjo la desconexión del RTMS en ese punto? ¿Cuáles fueron los problemas técnicos que había en ese momento? No era mi ámbito de responsabilidad, y es que parece que me repito, pero es que era así. Yo mi servicio de media distancia alta velocidad no hubo desconexiones, no hubo que quitar el RTMS, no hubo problemas. Por lo que después yo puedo hablar de lo que me han comentado los compañeros, que sí hubo problemas con este vehículo, y hasta que se solventara se decidió por problemas de quizás de confort incluso o de otra índole que no quiero valorar, se decidió y seguridad aprobó de la desconexión, ¿no? Pero no puedo aportar por qué fue el alcance y por qué fue el motivo, ¿no? En principio parece que esto era una situación provisional, que luego se alargó cuando se produjo el accidente había transcurrido ya un año. ¿Sabe si o usted o otros habían emitido quejas sobre esta tardanza en volver a conectar el RTMS? No lo desconozco porque no he entrado en ese terreno. Lo que sí, quizás por aportar un dato, todo lo que sea modificación en sistemas de seguridad, pues se tarda muchísimo. Hay que homologar, hay que pasar por muchas pruebas, hay que pasar por mucho, y eso siempre tarda mucho. ¿Previó Renfe dejar a disposición del equipo de pruebas de restablecimiento del RTMS un tren de esas características del S730 de manera continuada? Es decir, que estuviera todo el rato dedicado a eso. No lo he entendido. Si no entiendo mal, esa fase en la que el RTMS estuvo desconectado iba a ser una fase provisional, un periodo provisional que al final se alargó. Este periodo de pruebas, ¿cómo se hacía? ¿Había un tren de esas características empleado para hacer las pruebas o no? Pues tampoco puedo responder porque igual mi ámbito era media distancia y yo ahí sí podría intervenir y hablaba con los territorios y podía interferir, pero en lo que era larga distancia, alta velocidad, pues eran otros compañeros y desconozco, no puedo comentar nada más. O sea, no sabes si Renfe cedió trenes S730 y maquinistas para hacer pruebas, sí. Y para pues seguramente, pero no puedo. Es una cosa que no lo tengo seguro, no puedo decirle. ¿Recibió después del accidente presiones para orientar sus posibles declaraciones?
Tal como yo hice una declaración escrita y es tal cual como lo que viví y como pasó, ¿no? Usted pertenece a la estructura de dirección de Renfe. Sí. Y en ese caso cree que es posible que su independencia esté limitada, quiero decir, al enjuiciar este caso esté limitada por eso. ¿En mi caso particular? Sí. No. Y por último, ¿cree usted que están siendo eficaces las medidas implementadas tras el accidente? Sí. Pues acabo con esto. Simplemente le quiero aclarar que desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos nosotros no estamos buscando responsables. Nosotros hacemos todas estas preguntas, quizá le parezcan más o menos agradables o desagradables, pero lo que queremos es conocer datos e intentar que esto no se repita y ver qué se ha podido hacer mal. Estamos todos en ello, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, señor Navarro. Ahora, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Izquierdo, por la comparecencia, su breve comparecencia. Antes de nada, me gustaría recopilar un poco la información sobre el aviso que realiza Mazairas. Bien, a Mazairas le hacen el encargo, su jefe, acaba de decir anteriormente, de realizar un informe con los problemas de seguridad en la línea 082. Él realiza un viaje de inspección, elabora este informe, donde advierte claramente del accidente que 1 año y medio después se produce. Literalmente dice que es una zona de máxima atención y riesgo, únicamente existe una señal de velocidad, pero que de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya. Vamos, advierte del accidente y luego además da una serie de recomendaciones de señalización que él cree que serían útiles para evitar el accidente. Bien, este informe que realiza el señor Mazairas se lo envía después a su jefe, a Vilariño, y Vilariño se lo reenvía a usted, entre otros, ¿no? Y se lo reenvía porque al día siguiente ustedes van a mantener una reunión donde se va a discutir, entre otras cosas, este tema en la que usted participa. Perdona, sigue. Entonces, ustedes llegan a la reunión al día siguiente y tratan el tema expuesto en este correo, ¿es así? Es lo que quería matizarle. Es cierto todo el relato, es cierto, yo fui revisando porque yo no era consciente de la introducción de esa cuña. Son temas que ya veníamos hacia atrás, ya revisando y hablando de temas siempre asociados a lo que era el tema del vehículo con Integria. Nosotros siempre nos reuníamos con el mantenedor y él con su ingeniería pues trasladaba al departamento cómo podíamos ir resolviendo. El tema de la curva nunca se trató en la reunión. Es cierto que a mí me llegó el mensaje o el correo no me acuerdo si a las 7 de la tarde, 19 horas casi, y al día siguiente de la reunión venía con mucha literatura, con 4 archivos adjuntos, si no recuerdo mal, y los temas recurrentes yo ya no lo leí. Y entonces al día siguiente de la reunión no se trató, no se habló. A mí esto me choca un poco porque, vamos a ver, Vilariño le envía a usted, a Javier Pérez López y Rafael Sardón 5 documentos adjuntos el día anterior. Y entre ellos los títulos de esos documentos son cambio de tensión, aspectos comerciales, informe Santiago, varios, y luego estaba el documento que le remitía el señor Mazairas que tenía el título RTMS ASFA, porque hablaba en concreto del problema de transición, ¿no?, entre esos dos sistemas de seguridad. Sí. Y en las actas en las que usted participaba hay un punto que se llama curva de frenado adecuada transición entre RTMS ASFA. O sea, el punto del orden del día de la reunión tiene el mismo título que el documento que le envía el día anterior y que van a tratar al día siguiente, ¿no? Entonces, lo que no entiendo es que usted me diga que no se trató. Sí, me explico lo que es la zona de transición del RTMS, cuando termina el RTMS y se pasa a ASFA, hubo un problema con este vehículo, con la serie 121. Y eso era lo que siempre estábamos tratando en la reunión. Era un problema técnico del vehículo. Y se fue resolviendo ese problema técnico del vehículo. Y ahí fue donde se metió que era un problema que estábamos resolviendo de esa incidencia, de ese apartado
donde se metió esa cuña que después no se habló, que eso es la curva era posteriori cuando una vez se ha hecho la transición y se circula ya bajo el AFA. Entonces, ¿cómo me explica que el señor Mazairas acabe de comparecer ahora mismo y acabe de decir que él sabía que su informe se estaba tratando en esa reunión porque le iba pasando parte su jefe de lo que se iba avanzando en esa reunión? Pero Mazairas no vino a la reunión. Claro, pero está diciendo que él sabía por su jefe que ustedes estaban tratando su informe en la reunión. Mazairas pasó el informe a Vilariño y Vilariño vino a la reunión y no lo comentó, no lo trató. Se lo envió por correo a usted. Sí, pero le estoy contando que ese correo, a ser tan abundante y tan extensivo y ser temas recurrentes, no lo leí. Yo no leí ya todos los términos. Una cosa es que usted no lo leyese, pero tratar se trató. No se trató, no. Pero vamos a ver, estoy comentando lo que realmente lo que tratamos era el tema técnico de la transición de ese vehículo, que había una disfunción que le daba una urgencia, pero no la curva. Era de la transición de RTMS que es la primera parte del documento del aviso. Bueno, pero es que si lo metió en esa cuña y lo llamó igual... Le repito los títulos de la documentación que adjuntó: cambio de tensión, aspectos comerciales, informe Santiago, varios y RTMS ASFA. ¿Dónde cree usted que debía estar la información sobre el RTMS ASFA? En ese documento, en el documento que reenvió de Mazairas. Y el documento de Mazairas tiene una carilla, o sea que es difícil también que se traspapelase medio informe y se quedase fuera medio informe, porque tiene una carilla. Entonces, yo quiero que me explique en qué se basearon ustedes para discutir sobre el tema de la transición RTMS-ASFA, cuando el único documento que había sobre este tema era el documento de Mazairas. Quizás no me he explicado bien. El tema de la transición era de los temas que ya veníamos arrastrando de distintas reuniones. Y el RTMS, la transición AFA, era el que siempre estábamos abordando en la reunión. Cuando llegó el día de la reunión, seguimos hablando de ese tema. Disculpe, es que no me coincide. Y no se habló del apartado que incluyó Vilariño del informe que le pasó el jefe de maquinistas. El día que tuvieron la reunión, al día siguiente de que le llegasen a usted los documentos, se trata ese punto en el orden del día y, es más, se dice: la Dirección de Servicios de Ingeniería de Renfe ha trasladado la problemática detectada a DIF para su valoración. Se están estudiando soluciones conjuntamente. Desde Renfe se va a solicitar provisionalmente que a DIF incorpore en este tramo una limitación temporal de velocidad. Por lo tanto, se están tomando medidas. Pero es para la transición, nada más. Claro, pero es que eso solo se hablaba en ese documento de Mazairas. No hay otro documento anterior. No sé si estamos repitiendo, quizá... ¿Cómo puede ser que ustedes estuviesen tratando este tema, tuviesen una documentación sobre este tema y no la leyeran? De un fallo técnico del vehículo que se daba muy próximo a esa zona que estamos hablando del accidente, pero no tiene nada que ver. Era un fallo técnico del vehículo que estábamos resolviéndolo. Aparece en la primera parte del informe de Mazairas. Y ese fue lo que se trató en la reunión. ¿Y ustedes no leyeron el informe de Mazairas? No se leyó. ¿No leyeron el informe de Mazairas? No se leyó. ¿Y cómo puede ser que ustedes tomen decisiones sin leerse los informes que hablan sobre esas cosas concretas? Sí, es que, me vuelvo a repetir, era muy extenso lo que se mandó y era muy recurrente. Era un folio. Todos conocíamos... ¿Perdón? Era un folio el informe. No, pero había muchísima más información. Ya conocíamos los antecedentes, sabíamos lo que estaba ocurriendo con todo lo que era la puesta en servicio y era... Yo lo siento, no puedo decir otra cosa. No se habló en esa reunión de ese punto concreto. Señora Fernández, vale, voy avanzando. Es que me sabe mal... Sí. Pero es que has superado 7 minutos su tiempo. Si llevo con rojo desde el principio. Ha superado 1 minuto. Pues no he dicho nada. Sí. Continúe. Ya me di cuenta, te iba a divertir. Bien, bueno, hayan hecho ustedes, o sea, hayan leído o no, el problema es que si ustedes tomaron decisiones y leyeron el informe, es que usted miente. Y por otro lado, si tomaron decisiones sin leer la documentación que trataba sobre ese tema, a mí me parece cuando menos un poco negligente tomar decisiones sin leerse toda la documentación sobre los temas. Me parece un poco negligente. ¿A usted no le parece un poco negligente tomar decisiones sobre la seguridad sin leerse los informes? Pero no sé si estamos en un contexto que estábamos viendo siempre los mismos temas y fue como ocurrió. Volvíamos a repetir el tema de la transición, que íbamos avanzando a través de ingeniería de Integra, que iban tratando el tema,
para ver si podíamos evitar esas paradas de emergencia que se producían con ese sistema, la transición de RTMS a la AFA. Y de ahí era lo que tratamos y fue lo que hablamos. Y se fue lo que recogió en el acta, que el que recoge el acta era de Integra, el responsable de Integra, que era el que tomó el acta. Y no se habló, ni yo recuerdo que se hablara. Y no se hizo mención, y por eso no hay mención y no se contó nada. Bueno, en el momento de una de las reuniones se habla de incorporar la limitación temporal de velocidad y que se iba a solicitar a DIF. A mí me gustaría que usted contara a quién se le trasladó y qué se le trasladó a DIF. Me imagino, sería el canal de ingeniería que he comentado en otros casos a través de Integra, lo elevaría a señalización de ADIF para que temporalmente se tomara esa medida de una limitación temporal que evitara que cuando hiciera la transición el vehículo, si fuera que bajara a 200, que era la curva de salida, y no superara, con 202 ya le daba emergencia. Era un dispositivo que parecía que estaba inerte, pero estaba leyendo ya la velocidad y cuando cogía la transición y pasaba a AFA, daba urgencia en esas condiciones. Requerimos a los maquinistas, yo si no recuerdo, si eso que dice, hacerlo por vuestra cuenta, esa bajada de velocidad, para que no dé esa urgencia de ahí, hasta que se tomó esa medida temporal, vamos. Y en la última reunión aparece como punto cerrado, ¿no? Entonces entiendo que ustedes consideraron que el tema estaba solucionado cuando consideran que el punto está cuando cerrado. Ya se quita la urgencia y ya no se produce, pues ya dimos cerrado el tema y se estuvo trabajando también en el software del vehículo y modificaciones. ¿Y se hizo por parte de Renfe algún tipo de análisis y evaluación de riesgos? Porque digo que para considerarlo punto cerrado supongo que habría que hacer un seguimiento sobre las medidas que se implantan y ver si ya entonces cumple con unos mínimos. No recuerdo cuando dijimos cerrado, pero seguramente pasaría más de 2 o 3 meses y iríamos observando que eso fue resolutivo. ¿Pero se hizo algún informe de evaluación de riesgos? El seguimiento que se hace habitual es a través de la incidencia que se iban produciendo. Ver si hay incidencias o no, pero no se evaluó el riesgo. ¿Qué riesgo? Es que no sé qué riesgo. Hombre, si se hace una serie de modificaciones, entiendo que para que ustedes consideren algo que era una incidencia como punto cerrado, tienen que tener la garantía de que los riesgos están mitigados. Ahí el riesgo no era riesgo contra la seguridad de nada, era un tema de que daba una urgencia, se paraba el tren y reanudaba desde parado. No era una cosa, era un tema de que había que evitarlo. Digo, esto lo evitamos porque estamos... si se puede evitar a través de los canales de ingeniería, de ADIF, o que ellos trataban con señalización, a ver cómo se podía el comportamiento mejorar para que no tuviéramos ese problema. Y si el maquinista prevé tan claramente el accidente, de verdad, ¿no cree que si ustedes hubieran leído el correo, la información de trabajo para ir a esa reunión, informado con la documentación, quizás no habrían muerto más de 80 personas y más de 140 heridos? Digo, porque cuando hay gente que se está jugando la vida, ¿no? Y ustedes tienen un trabajo donde tienen en sus manos la vida de tanta gente, yo creo que lo mínimo es tener toda la información para tomar las decisiones, leer los correos y leer la documentación que se tiene, ¿no? Por eso se dice como se dice cuando han pasado las cosas, y en ese momento las circunstancias fueron como se dieron. Si hubiésemos tratado ese tema, estamos especulando. Yo creo que hubiese sido puesto en el acta, se hubiese tomado mejor, pero estoy hablando ya con suposiciones, ¿no? Diríamos que no era procedente ese punto en ese... Bueno, estoy hablando ya, supuesto, de que se hubiese leído, se hubiese tratado y se hubiese quizá canalizado a través de los medios de seguridad, seguramente. Claro, pero sabiendo usted que usted tenía el documento en su buzón de correo que prevenía ese accidente, ¿qué le parece a usted que Renfe diga que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el aviso del señor Mazairas? Yo me enteré al año y medio, 2 años casi posteriores, cuando me lo dijeron de que estaba introducida esa cuña ahí. Yo no me lo creía. Yo no me lo creía, que tuviéramos esa cuña ahí en ese acta, y no se habló, y es que no se habló. ¿Y usted no hace un poco de autocrítica quizás del sistema de gestión de seguridad de Renfe, que dependa no solo en el caso concreto de la vía, de que el maquinista frenara o no, sino de que ustedes, los que tienen que velar por la seguridad, se lean los correos o no? Si no hacen algún tipo de
autocrítica sobre el sistema de gestión de los incidentes. Pero ¿qué le puedo decir? Aparte que no estaba en seguridad, si lo hubiésemos tratado, lo que le he respondido sería quizás la respuesta que hubiésemos dado. Lo hubiésemos elevado, pero no se trató y no se habló. No tenía conocimiento de lo que después se provocó aquello, ¿no? Ese comentario o esa nota, ¿no? No tengo más preguntas. Gracias. Gracias, señora Fernández. No he querido interrumpirla porque creo que la conversación estaba aportando muchos datos, pero tendríamos que mirar todos de intentar impedir juicios de valor. Esto no nos corresponde a nosotros. Sí, tiene todo el derecho. He intentado utilizar la documentación que existe y datos objetivos. No lo dudo, señora Fernández, pero ¿cree usted que es moral o cree usted que es tal? Esto no nos corresponde a nosotros. Con todo el cariño, y no se lo digo a usted, sino nos lo digo a todos. Muchísimas gracias, señora Fernández. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cancela, no está, de manera que deduzco que tiene la palabra el señor O'Donnell Orza. Gracias, presidente. Buenas tardes y gracias a usted, señor Nicolás Izquierdo, por su comparecencia. Varias preguntas que iba a hacer ya han sido de alguna manera respondidas y por lo tanto no insistiré. Pero sí tengo algunas otras que me interesan, a ver si me hago una composición del lugar más exacta de lo que quiero. En la famosa reunión del 28 de diciembre, ¿fue? Pues sí. 28 de diciembre. Esa reunión, ¿quiénes asistieron a esa reunión y qué cargos tenían? Lo tendría que mirar, pero vamos, siempre equipos que participábamos, personal de Integria, no sé si quiere con cargo... En sí, nombre, época, apellido y cargo o apellido y cargo. Pues, miro entonces el acta. Si es tan amable. El día 28 del 12, asistente Rafael Sardón, de viajero urbano e interurbano, este es el departamento que decíamos de media distancia. Francisco Cota, era responsable de media distancia de la gerencia centro. José Luis Vilareño, jefe de producción de Galicia. Nicolás Izquierdo, jefe de tráfico de producción en aquel momento. Eugenio Guijarro es un compañero dedicado al material, responsable de material. Carlos Sánchez, esta persona es de la empresa mantenedora de Astren, del vehículo. Inmaculada Muñoz también del vehículo de 121. Pedro Alcázar, en aquel momento yo creo que sería gerente, sería el responsable de Integria, de mantenedor nuestro de la casa de Renfe. Y José Luis Sánchez, un componente suyo también de Integria. Gracias. ¿Esa reunión, se acuerda usted más o menos de cuánto duró? ¿Qué duración tuvo? Tratábamos muchísimos puntos, entonces pues igual nos podíamos llevar una hora larga o más. Una hora. ¿Y no les dio tiempo a abordar, digamos, la lectura de todos los informes o correos que habían llegado para ser objeto de análisis en esa reunión? ¿Le parece a usted muy larga una reunión de una hora? No, una hora, dicho siendo benévolo. Ya no recuerdo ya si una hora y media o 2 horas, pero lo que quiero decir que eran, no sé si quizás me repito, ¿no? Eran temas ya muy repetidos. Tratábamos ya incidencias de vehículo por vehículo, que le estaba ocurriendo al 121.5, que siempre se le apaga la pantalla en la sala de viajeros o no tenía un problema. Eran tipos de esa índole que se le iba haciendo ya seguimiento de toda la incidencia. Entonces, una vez analizado, siempre recurríamos a lo que es la cabecera. El fallo de 50 Hz, pues sigue igual o ha mejorado o ha cambiado. La siguiente tema, si fuera arenero o fuera de actuación en la zona de separación de 3 a 25, ahora mirándolo como tal, ¿no? Íbamos revisando el acta de lo que es el punto, pero no leíamos toda la literatura que nos había ido llegando, alimentando toda esa información. Una pregunta, ¿en esas reuniones cobraban ustedes dietas o estaba dentro de sus obligaciones? No.
Si se hacía en Madrid, pues se hacía en Madrid. Si iba a Galicia, pues se hacía en Galicia. Pero no, esto no representa nada. ¿No volvieron sobre este asunto, sobre este correo del jefe de maquinistas en una reunión posterior? ¿Se dio por liquidado el asunto? No se dio por liquidado. Seguíamos con el tratamiento de lo que hemos comentado de la avería o el fallo técnico que tenía de RTMS de AFA hasta que se resolvió. Pero ese nota que se incluyó en ese día ya no se volvió, ni se habló en ese día, ni en los días o las reuniones sucesivas. No se volvió a hablar, no se contó nada. No se habló. ¿Y sabe usted, o puede imaginarnos, sabe usted si alguno de los concurrentes a esa reunión había leído al detalle, al completo, ese correo del jefe de maquinistas? Por ejemplo, el señor Vilariño, ¿o tampoco? No. Bueno, Vilariño me imagino que él sí lo que lo recibió, sí lo hablaría allí en el territorio, pero no lo transmitió en la reunión ni lo comentó. No lo comentó allí, ni en esa reunión ni en ninguna otra posterior. Ninguna. Posteriori, porque toda la acta y todo lo que hemos ido revisando y todo lo que yo recuerdo nunca se habló. Vale, otra cuestión. En relación con el tren que tuvo el accidente ya conocido, en su configuración, ese tren, Albia, presentaba algún elemento que a usted le pareciera, alguna circunstancia, alguna configuración que le pareciera extraña o diferente a los trenes que podrían ser habituales para el uso de una línea de alta velocidad? No, era un tren polivalente que teníamos en la casa, como son los de ancho variable, y este era quizá el poquito más avanzado de los anchos variables. ¿No tiene ningún elemento singular en su configuración? ¿A qué se refiere? ¿De que puede ir por todas las líneas o...? Sí, por ejemplo, o alguna unidad especial que llevara ese tren. No, era un de tren. Tracción. En ese momento el tren era un tren muy capaz de resolver todas las situaciones de la explotación ferroviaria y era muy válido. También es verdad que yo no estaba con ese material y mi especialización, por estar dentro de encuadrado de la media distancia, pues era el 121. No conocía muy a fondo tampoco el vehículo. ¿Se puede decir que usted entiende o considera que el tipo de tren, su configuración, su composición, sus unidades, especialmente alguna de ellas, cerca de la cabecera, no pudo contribuir o agravar la dimensión del accidente? Yo eso no sé qué contestarle. El tren estaba configurado de esa forma, pasó todos los controles, las homologaciones y yo ahí no tengo opinión en el criterio de decir echar atrás todos los estudios y todas las homologaciones que hay, ¿no? El tren cumplía con las especificaciones y funcionaba correctamente. Ya. Pero que no puedo, quiero decirle que tampoco era mi nivel de responsabilidad con ese vehículo, que no lo tenía yo. No, le pregunto como experto, ya claro, no. Como experto. Al margen de su nivel de responsabilidad, usted conoce. Claro, yo en aquel momento dice el 130 o 730 no lo conocía, como ahora puedo conocer algo más. Pero no tenía nada distinto, de que llamara la atención. Dice, es híbrido, que puede tener diésel, que puede tener eléctrico, que puede ir por todas las líneas del territorio, y era muy polivalente. Es un tren que es muy polivalente. Y tal y como descarriló ese tren, el hecho de cómo descarriló no le sugirió nada en el momento del accidente. ¿Qué pensó usted cuando se produjo el accidente y constató que era un tren de esas características? Como especialista, como experto, ¿no le sugirió nada? ¿No le vino nada a la cabeza? Es que la velocidad era muy excesiva, la pasada por ese punto fue muy alta, y es cierto que pudo actuar otro elemento de sinergia o de tal, pero no puedo decirle nada. No he estado en la investigación ni he estado metido en tema de esa índole. De acuerdo, no insistiré, ya lo he intentado, sí que no puedo y se lo agradezco. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, señor don Elorza. Y finalmente, agradecer también una vez más al señor Nicolás Izquierdo su paciencia con nosotros y
y sus conocimientos. Queda un grupo. Y no, no se me escapa, ¿no? Agradezco cada vez yo. Perdone. Y tiene para terminar la palabra el Grupo Parlamentario Popular y su portavoz en este caso será el señor Delgado. Señor presidente, señorías, buenas tardes, don Nicolás Izquierdo. Le haré alguna pregunta que ya la han hecho, pero intentando si podemos precisar un poco más. Usted, aunque le han llamado jefe de tráfico, usted en aquellas fechas, el cargo de usted era jefe de producción en la Dirección de Viajeros Urbanos e Interurbanos de Renfe Operador. ¿Es esto así? Eso es correcto. Entre sus funciones, las que tenía usted en aquellas fechas de 2011, estuvo la de delegar en las gerencias territoriales en la nueva organización empresarial que se había constituido los servicios de media distancia de alta velocidad denominados productos AVAN, y hasta 2011 fue el responsable como jefe de operaciones de este producto AVAN a nivel nacional. Eso es correcto, así es. Es cierto que, teniendo en cuenta que se iba a inaugurar la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, que luego continuaba hasta Coruña, desde la cabecera de vehículos urbanos e interurbanos, se realizó un apoyo y un seguimiento de todas las fases de puesta en servicio de esta línea con los vehículos de la serie 121. Eso es correcto, así fue. Ustedes trabajaron en distintas etapas de este proyecto, por lo que he podido documentarme, antes de la puesta en servicio comercial y entendiéndose o relacionándose, mejor dicho quizás, con la gerencia de Galicia y de Integria. ¿Es así? Eso es. Su función, entre otras cosas, era verificar y subsanar aspectos relacionados con, en general, el buen funcionamiento de todos los equipos del tren. Eso es, así es. Para este fin, para poder interrelacionarse mejor con la gente de Galicia, bueno, aunque ustedes también trabajaban con Cataluña, que ya lo ha dicho usted, establecieron una serie de reuniones entre las partes para subsanar estas anormalidades que se observaban en la línea. Eso. Bueno, sí. A estas reuniones, le pregunto, ¿asistía personal de Integria, de Aztren? ¿Qué es Aztren? Aztren es una empresa participada de mantenimiento de vehículos de Renfe. Y participaban la Gerencia de Galicia, la Gerencia Centro y la Dirección de Vehículos Urbanos e Interurbanos, ¿es cierto? Y Integria. E Integria. A estas reuniones no asistía nadie de Adif, pregunto. No. ¿Usted a estas reuniones asistía con carácter general? Sí, hasta toda la que es la puesta en servicio y la continuación del seguimiento era asiduo prácticamente. ¿Su función en estas reuniones era la de moderación de las mismas, la de dirección? ¿Qué funciones realizaba en estas reuniones usted? No, hombre, era el interlocutor de la gerencia y de nuestra dirección de viajero urbano e interurbano y con Integria. Era Integria quien pilotaba más bien la reunión y nosotros pues íbamos viendo el avance de todos los temas recurrentes que siempre hablábamos. Mire, el señor Sardón, ¿qué cargo tiene dentro de la organización? Era mi jefe inmediato superior. O sea, Sardón era el superior de usted. Era el superior. Bien. Mire, con carácter previo a la reunión del 28 de diciembre, de la que se ha hablado aquí en varias preguntas, usted remitió el 21 de diciembre un correo electrónico a Isabel Pacetti y también con copia a Rafael Sardón. ¿Quién es Isabel Pacetti? Era nuestra responsable de seguimiento también de material de la Dirección de Viajero Urbano e Interurbano. En este correo electrónico usted hace una relación de puntos a tratar para la próxima reunión con Integria sobre el seguimiento de los nuevos servicios realizados con vehículos de la serie 121 en Galicia, en Aragón y en Cataluña. Y hace usted mención de un total de 11 temas y luego le dice a Isabel, a esta persona que usted acaba de aludir, que complete esta relación con cuestiones que puedan quedar pendientes a tratar. ¿Es cierto? Sí, eso era. Mira, en el punto 11, por el que le ha preguntado la señora Fernández, aquí se ha puesto en el orden del día adaptación de curva de frenado para realizar adecuadamente la transición
DTCS, RTMS a ASFA. La pregunta es, aquí en esta convocatoria del orden del día no faltaría haber añadido la segunda cuestión que planteaba el señor Rodríguez Vilariño por conducto del señor Mazaira. Es que no se llegó a plantear nunca el tema de lo que Maceira comentó a Vilariño, y Vilariño no dijo nada y no se habló nada. Y siempre estábamos tratando esa transición en el aspecto técnico del vehículo. En el correo electrónico o en el informe que el señor Mazaira explicó aquí, incluso lo leyó, planteaba básicamente dos cuestiones. Esta anomalía en la transición RTMS-ASFA, pero también planteaba una advertencia, por decirlo así, sobre la peligrosidad de la propia curva. Sin embargo, usted nos está diciendo a todos, y yo le pregunto, que en esa reunión del 28 de diciembre, este último apartado, la advertencia sobre la peligrosidad de la curva, dice usted que no se abordó. No se abordó, ni se comentó, ni se habló. Y no se recogió en acta, ni siquiera se mencionó. Es que no Sin embargo, en esta reunión, le pregunta a usted, estaba presente José Luis Rodríguez Vilariño, correcto, el jefe directo en Galicia del señor Mazaira. ¿Es así? Correcto, sí. Mire, después de esa reunión, viendo las actas de la misma, se celebró luego el 26 de enero del 2012 otra reunión de seguimiento a la que usted asistió. También asistió el señor Rodríguez Vilariño. Y viendo el acta, en el punto 6 de la misma, se vuelve a tocar el tema de la transición de RTMS-ASFA y literalmente el acta dice: mientras se analiza, debate y dispone una solución oficial a este asunto, el personal de conducción deberá adaptar manualmente la curva de frenado del vehículo a las limitaciones de la infraestructura. ¿Recuerda esto que figura en el acta? Bueno, he ido recordándolo porque también he tenido que tirar un poco de la documentación que existía. Pero esto hace exclusivamente referencia a la transición. Siempre fue el tema de la transición, nunca se habló, y es que era, como digo, y me estoy repitiendo, mire, que era recurrente, siempre eran los mismos situaciones. Con posterioridad a esta reunión, que fue la sexta, se celebró una séptima de este grupo de seguimiento el 6 de marzo del 2012, a la que usted también asistió, por lo que he podido ver, creo que también asistió el señor Rodríguez Vilariño, y se volvió a abordar este punto sexto. Y el acta recogió lo siguiente: Adif introdujo una limitación temporal de velocidad, por lo que el problema desde el punto de vista de operaciones se ha solucionado. Y después se decía punto cerrado. Esta solución la aportó finalmente Adif. Era Adif a quien le correspondía tomar esta decisión. Como estaba un poco desarrollando esa reunión de Integria, el departamento de ingeniería estaba en Integria, y yo creo que fueron los que ellos, a través de sus contactos con Adif, fueron los que plantearon una solución que sea temporal para mientras se resolvía ese fallo técnico que existía en el vehículo, ¿no? Mire, he visto también en la documentación que usted, además de estar en estas reuniones de seguimiento, usted los días 4 y 5 de noviembre del año 2011 acompañó recorridos de formación en Galicia, y de resultas de esos recorridos usted emitió un informe reportando incidencias, por ejemplo, dificultades de comunicación con el CRC, anomalías detectadas en los trenes relacionadas con falta de mantenimiento y confort, varias urgencias provocadas por balizas ASFA. ¿Es cierto esto, que usted hizo estos acompañamientos y que emitía informes? Sí, yo no sé si estuve 4 veces o la que estuve. Hubo recorridos que estaba la vía todavía sin llegar a Santiago, es decir, que no llegábamos ni siquiera a Santiago. Era muy nuevo todo. Está ahí son cosas que lo que estamos reflejando son cosas como de enfermedades infantiles, que le llamamos, cosas de iniciación, ¿no? Entonces, pues esos son fallos de lo que se producía. El AFA fallaba, o fallaba algunas comunicaciones. Todos esos problemas que se iban detectando en esa visita que hice, que me lo transmitían también los maquinistas, pues si era cosa del vehículo, era cosa del material, pues se trataba para que se solucionara. Si era tema de EDADI, pues la ingeniería se lo trasladaba al departamento de EDADI para que se fuera resolviendo, ¿no?
Mire, su jefe superior, como usted ha dicho, que era el señor Sardón, en una nota que forma parte del informe que Renfe remitió al juzgado a instancia de la representación procesal del maquinista, dice que las cuestiones de seguridad se salían del objetivo de estas reuniones que se celebraron para la puesta en servicio de la serie 121 y se presentan por los que tienen esta competencia cuando son temas de seguridad en los comités territoriales o se trasladan directamente a nivel central al gerente de seguridad de la dirección o de operaciones. ¿Y usted sabe si esto ocurrió o no ocurrió? Nuestras reuniones siempre fueron de operaciones, nunca asistió nadie de seguridad, ni lo convocamos nunca, eran todos siempre temas relacionados con la puesta en servicio de esos vehículos y de esa explotación para que fuera lo más fluida y lo mejor posible. Entonces, seguridad nunca intervinimos ni participamos, ¿no? Pues nada más, presidente. Simplemente, señor Izquierdo, gracias por las informaciones que traslada esta comisión, que junto con otras servirán para que intentemos formar nuestro criterio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Delgado. Reiterar al agradecimiento a usted, señor Izquierdo Navidad. La verdad es que ha sido una sesión intensa. Suelen ser intensas, pero la verdad es que usted le ha tocado una bastante intensa, por lo cual, si siempre lo agradecemos, esta vez lo agradecemos al doble. Aprovecharemos mucho sus conocimientos y solo eso, darle muchísimas gracias por venir a esta casa, que es la suya porque es la de todos, y le deseamos un buen trabajo. Muchísimas gracias. No. Es verdad, no es normal.